Buenas, 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 hermanos, bendecidos del Señor. Damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios en este hermoso día que nos ha regalado, la misericordia nueva que hemos disfrutado durante todo el día. Vemos como Dios ha estado con nosotros en todos los momentos, en todos los afanes de nosotros. Dios nos ha guardado y nos ha cuidado. Solo nos queda decirle gracias a Dios por todas las bendiciones que nosotros recibimos todos los días de nuestra vida. El tema que vamos a desarrollar lleva por título: nuestros pensamientos son el blanco del enemigo. Texto bíblico, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Pablo, si estemos estudiando, adentrando en el tema, nos vamos a dar cuenta que Pablo usa los términos militares para poder a nosotros enseñarnos lo que es estar los pensamientos cautivos delante de la presencia del Señor, porque él se refiere a que nosotros ahora mismo tenemos una guerra espiritual, una guerra en la mente. Por eso nosotros tenemos que dejar cautivar nuestra mente por Cristo. Él es el comandante, Él es el jefe, Él es el que gobierna la vida de un verdadero cristiano. Cuando usted decide que Dios gobierne su vida, entonces Él le va a ayudar a usted a que usted pueda someter sus pensamientos a Él, para que Él los pueda manejar, para que los pueda utilizar conforme a la voluntad de Él en nuestra vida. Inclusive, el control de esos pensamientos deben estar en las manos de Dios. Si usted dice que es un hijo de Dios, tus pensamientos deben estar bajo el control del Señor Jesucristo. Ahora, las acciones de Pablo que hablan en esta guerra era derribar todas las imaginaciones que habían en ese tiempo en contra del conocimiento de Dios. Él lo que era tratando de enseñar verdaderamente quién era Dios, pero las falsas doctrinas se levantaban en ese tiempo porque ellos no querían aceptar que el Dios era el Dios todopoderoso, el Dios del conocimiento, el Dios de la verdad. Por eso él tenía que derribar todos esos pensamientos que habían en ese tiempo, además de destruir todos esos sistemas que habían de sofistería levantados en contra de Dios. Entonces Pablo estaba trabajando eso, sabía que había una guerra espiritual, sabía que él tenía que luchar con las armas espirituales. Por eso él decide que las armas con las que va a luchar no las armas con las que todo el mundo pelea. Él utilizaría las armas espirituales, que son la palabra, la fe, hermano, el amor, la esperanza y el Espíritu Santo de Dios. Esas armas que eran fuertes y serán siendo fuertes, porque son las armas divinas, las que vienen de parte de Dios, para ayudarnos a nosotros en todos los procesos de nuestra vida. Pablo sabía que en esta guerra que estaba involucrada la mente, solamente podían vencer con las armas espirituales. Entonces, nosotros como Pablo somos simples, frágiles hombres mortales, como Pablo, que tenemos procesos diarios, que tenemos problemas diarios, hermanos, pero que no necesitamos usar los planes ni los métodos nuestros cuando conocemos las armas espirituales que vienen de parte de Dios. Cuando usted conoce esas armas, los métodos del mundo, usted los deja y usted se mete en oración, usted se mete en la búsqueda del Señor, usted se mete en el conocimiento del Señor, para que usted vea cómo va a fluir el poder de Dios en su vida, y esas armas espirituales van a cobrar vida en usted, y usted va a hacer las guerras espirituales y va a vencer en el nombre poderoso de Jesús. Es que en el nombre de Jesús nosotros vencemos todas las batallas. ¿Sabes qué? Dios nos ha dado esas armas, ¿sabes para qué? Para que las tengamos disponibles, para derribar todas las fortalezas que Satanás, el enemigo del pueblo de Dios, se levanta en contra de nosotros. Utilizando estas armas espirituales, Él no tiene poder ni autoridad en la vida de los hijos de Dios. Entonces, nosotros debemos decidir qué métodos empleamos, si empleamos los métodos de Dios o si empleamos los métodos del hombre. Porque si empleamos los métodos de Dios nos va a ir súper bien, nos va a ir muy bien, porque vamos a ser respaldados por Dios. Pero cuando nos metemos en los métodos nuestros no nos va bien. Siempre terminamos en derrota. Perdemos la victoria porque no creemos que Dios puede hacer la obra poderosa en nuestra vida. Esas fortalezas las tenemos en la mente y tenemos que derribar todas esas fortalezas de nuestra mente y empezar a crecer en las fortalezas espirituales que te dije ahorita, que es la fe, que es la palabra, que es el Espíritu Santo, que es la esperanza, que en esas es que debemos ser fortalecidos nosotros en este tiempo. Vamos al primer punto que dice, derribando todo argumento. Vámonos al 2 Corintios 10, versículo 5, la parte A.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces la palabra griega traducida como derribar imaginaciones está en la KJV, que también puede traducirse como destruir argumentos. O sea, cuando dice derribar argumentos, es destruir los argumentos que humanamente la gente crea. Y también destruir las especulaciones que la gente también se las inventa por ahí. Especulan más de lo que realmente es el proceso por el cual se están desarrollando las circunstancias en la vida de cada una de las personas. Entonces, estas últimas traducciones que te acabo de leer nos dan la claridad de la frase que Pablo está tratando aquí, que está utilizando las armas divinas para destruir, para derrotar, para acabar todas las especulaciones, todos los señalamientos, todos los argumentos que el hombre humanamente se inventa para pasar por encima de Dios. Ahora, ¿dónde están todas estas especulaciones, toda esta argumentos que tiene la gente en la mente? Ahí es donde se forma todo en la mente. Por eso tenemos que cuidar nuestra mente, permitiendo que nuestra mente vaya a ser cautiva por la mente de Cristo. Porque dice la Biblia que nosotros los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Entonces nuestros pensamientos deben ser siempre los mejores. Nuestra mente tiene que pensar todo lo bueno, lo santo, lo justo y lo perfecto. Entonces todo esto se estaba levantando ¿contra quién? Contra los razonamientos que están en contra del conocimiento de Dios. En ese entonces hubo una lucha para que la gente pudiera recibir el Evangelio. Acuérdense que todos ellos eran perseguidos. No querían que ellos conocieran a Dios. Pero aún así Pablo se esforzó y mire cuántas naciones y países él llevó el Evangelio de Cristo. Hasta hoy nosotros predicamos ese Evangelio, hermano. Pero por el esfuerzo de uno y de aquellos que le colaboraban a Pablo también, hermano. Nosotros tenemos que trabajar de esta forma para quitar todas estas especulaciones, para quitar todos estos argumentos que muchas veces la gente en la razón se pone a hablar cosas que van en contra del conocimiento de Dios. Pero eso solamente lo solucionamos nosotros con las armas espirituales. Por eso Pablo es claro. Cuando dice en el capítulo 10, versículos 3 y 4 de 2 Corintios que estamos trabajando, Pablo utiliza estas palabras que son muy puntuales, pero antes te digo lo que es un argumento. Es un razonamiento para probar o demostrar una proposición. Entonces, siempre queremos probar que la razón humana es más importante que lo espiritual, pero hoy te vengo a decir, hermano, que lo espiritual es más importante que la razón humana. Con lo espiritual tú vas ganando la batalla. Con lo espiritual tú te libertas. Con lo espiritual recibes, hermano, bendición. Pero con la razón no. Con la razón casi siempre nos vamos a estrellar. Porque no podemos, hermano, razonar el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es espiritual. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí Pablo a toda esta gente de Corintio? Esta gente de Corintio se había levantado, hermano. Esta gente de Corintio estaba pensando que ellos sí podían solucionar todos los problemas con la razón. Cuando la razón del hombre está ahí, la parte espiritual no se mueve. Se queda estática, pero cuando usted deja la razón y renuncia a ella, la parte espiritual le va a hacer a usted desarrollar grandes cosas en su vida personal, familiar, laboral, como usted quiera, porque la unción, el poder de Dios va a estar ahí en usted, hermano. Por eso él dijo, yo voy a utilizar las armas poderosas en Dios. Esas armas no son carnales, esas armas son divinas y esas armas son las que me van a llevar a mí a alcanzar la victoria en todos los procesos. Ahora, a ti te vas a permitir que alcance la victoria cuando tú, hermano, bajas la guardia, baja los brazos y toma las armas espirituales para alcanzar la gloria de Dios en su vida. ¿Qué significaba eso? Que no era arma de la tierra, no era armas hechas por seres humanos, son las armas espirituales que Dios nos dio a través de la Escritura. ¿Ya? Y esas armas son poderosas en Cristo Jesús. Ahora, Pablo, ¿sabes qué admite aquí?
Él andaba en la carne como usted y como yo, porque era un ser humano de carne y hueso. Pero aun cuando él andara en la carne, como nosotros hoy en día los cristianos, aunque andemos en la carne, no estamos involucrados en las cosas del mundo, no estamos involucrados en las cosas de la carne. No somos carnales, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos claro que no podemos militar en la carne, sino en el espíritu, con las cosas del cielo. Nuestra mirada siempre debe estar arriba, viendo lo que viene de parte de Dios para cada una de nuestra vida. Es lo celestial, es lo espiritual, lo que nos va a ayudar a nosotros en todos los procesos que tenemos en nuestro diario andar. Porque todos los días tenemos un proceso diferente, pero cuando andamos en las cosas de Dios, hermano, Dios abre los caminos, Dios abre las puertas, Dios abre el cielo, Dios hace tantas cosas para bendecir a su pueblo. Por eso es importante y que hoy te quede claro que son las armas espirituales las que tú tienes que usar para poder salir adelante, para salir en los procesos, para salir en los problemas, para salir en las circunstancias de salud. Solo las armas espirituales te van a poder ayudar a salir adelante. Estas armas pueden destruir los argumentos del orgullo. Tú sabes, la primera arma que usa el enemigo es el orgullo. ¿Por qué usa el orgullo? Porque te quiere separar del conocimiento de Dios. No quiere que tú conozcas realmente a Dios. Los orgullosos creen que miran por encima de los demás. Los orgullosos se vuelven soberbios y altivos. Y eso es lo que el enemigo trata. Colocar murallas para que usted no pueda alcanzar el conocimiento de Dios. Y esas murallas vienen a través de ¿qué? Del orgullo. Por eso es importante nosotros no someternos al orgullo, sino siendo siempre humildes y sencillos, como Cristo nos enseñó aquí en la tierra. Entonces la gente no va a poder tener un encuentro personal con el Señor si está el orgullo, la soberbia y la altivez en ella. Nunca lo va a poder hacer. Pero cuando menguamos al yo, cuando menguamos a nuestra vida, cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, entonces nosotros podemos tener una relación de intimidad con el Señor. Cuando enfrentamos el orgullo, hermano, que es lo que nos aparta de la presencia de Dios, podemos ser tentados y no caer, porque Dios está respaldándonos a nosotros. Él va a tratar de hacernos caer para que volvamos nuevamente al orgullo, a la soberbia, a la altivez, para que volvamos atrás. Pero cuando usted decide caminar con Cristo, las cosas van a cambiar en nuestra vida, porque vamos a tener el respaldo de Dios en nuestra vida. Él es el que nos va a ayudar. Vamos a tener una relación verdadera con el Señor que nos va a ayudar a nosotros a caminar hacia adelante. Pero nada puede derribar estas barreras como las armas de Dios. Así que te quede claro que esta barrera de orgullo que no te deja conocer bien a Dios, que no te deja acercarte a Dios, tú hoy mismo las puedes romper. ¿Cómo? Derribando todos estos muros que se han levantado en contra tuya para que no puedas conocer a Dios a través de las armas que Dios te da en la Escritura. Estas armas son poderosas en Cristo Jesús, hermano. Estas armas nos van a ayudar a nosotros a alcanzar todas las victorias en los procesos de nuestra vida. Acuérdate que la Biblia dice que somos más que vencedores por aquel que venció por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué dijo Pablo? Dijo, hay que luchar, hay que derrotar las opiniones, las creencias y todos los paradigmas que viene la gente difundida por esa gente que contradice el conocimiento de Dios. Todo aquel que contradice el conocimiento de Dios no está bien, está aferrado solamente al razonamiento. No está pensando como debe pensar un verdadero hijo de Dios a través de la Escritura, a través del convencimiento que nos da el Espíritu Santo de Dios en cada una de nuestras vidas. Entonces las enseñanzas de Dios a él no le parece o a ella no le parece que son buenas ni que son las mejores y que esto es un libro de prehistoria. Estas son enseñanzas antiguas. Ya estamos en lo moderno, hay que modernizar. ¿Quién dijo que la iglesia se tiene que modernizar? ¿Quién dijo que uno tiene que modernizar la Biblia? La Biblia seguirá siendo, porque dice, ni una coma puede ser borrada de este libro, porque hay maldición para el que lo haga. Entonces tenemos que predicar el Evangelio como está escrito. Tenemos que aprender el Evangelio como está escrito, hermano. Y aquí lo dice Pablo, derribando, hermano, todos los argumentos, todas las imaginaciones, destruyendo todas las fortalezas
que se levantan en contra del pueblo de Dios, en contra de los hijos de Dios. ¿Y cómo podemos derribarlo? Cuando tomamos las armas espirituales. Las armas carnales nos llevan a la derrota, pero las armas espirituales nos llevan a la victoria. Entonces, Pablo lo está hablando claramente aquí. La guerra que hay es una guerra espiritual contra los enemigos, que son las personas que, hermanos, pelean, discuten las creencias contra Dios, enseñan todas las cosas contrarias al conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios es revelado acerca de sí mismo a través de la Escritura. Él lo revela, lo dejó aquí escrito. Si usted conoce Oseas 6:6, dice: no quiero sacrificio en el holocausto, sino conocimiento de Dios. Pero si usted conoce Oseas 4:1, mira lo que dice: oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces, no hay nada. La gente no quiere aprender, no quiere estudiar, no quiere crecer espiritualmente, y es contrario a las imaginaciones o especulaciones que Pablo está discutiendo. ¿Por qué? Porque Pablo sí quiere enseñar, Pablo sí quiere mostrar al Dios Todopoderoso. Pablo quiere que todo el mundo conozca a Dios, y la única manera de conocer a Dios es a través de la Escritura. Mira lo que dice 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Me gusta esta parte porque es muy importante. Dice: toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Esta escritura no lo hizo ningún ser humano. Esto fue inspirado por Dios. La escritura es la voluntad de Dios. Y cuando yo me someto a la escritura, yo voy a aprender a conocer a Dios. Por eso él dice: yo quiero conocimiento mío, que usted me conozca. ¿Y cómo lo voy a conocer? Sino a través de la Escritura. ¿Por qué a través de la Escritura? Porque ella es útil ¿para qué? Para enseñar. Lo que yo te estoy dando en esta noche es una enseñanza. Te estoy enseñando lo que es estar nuestros pensamientos cautivos a la mente de Cristo, olvidando toda aquella cosa que nos aparta de la presencia del Señor, todos los argumentos, hermanos, que no edifican nuestra vida espiritual. Lo que edifica nuestra vida espiritual es la palabra, dice, para redarguir. Entonces usted cuando lee algo aquí en la Biblia y dice: pues los borrachos no estarán al reino del cielo, usted siente que le está hablando. Si usted es un borracho, le está hablando un miércoles, yo estoy borracho, yo tomo todos los días, yo me voy a apartar de esto, yo quiero tener una relación con Dios, y se aparta de eso. Por eso le hace redarguir, le hace volver en sí, le hace conocer que está haciendo mal, que tiene que cambiar de vida, para instruir en justicia, porque entonces no va a llevar a nosotros al conocimiento de toda la verdad, y cuando nos lleva al conocimiento de toda la verdad nos está instruyendo a que nosotros tenemos que ser seres humanos justos, que hagamos justicia en todos los procesos de nuestra vida. Además, a fin de que el hombre sea ¿qué? Perfecto. Nosotros tenemos que ir creciendo. Por eso dice que tenemos que llegar hasta la estatura de Cristo. ¿Y cómo crecemos hasta la estatura de Cristo? Cuando leemos la palabra, cuando conocemos a Dios a través de la palabra, cuando aprendemos de la palabra para hacer un cambio radical en nuestra vida. ¿Y por dónde empieza el cambio, hermano? Por el corazón, la mente. Esto no lo puedo separar, porque lo que yo pienso aquí y medito aquí lo realizo con el corazón. Entonces yo tengo que tener mi mente bien limpia. Tengo que tener la mente de Cristo, porque la Biblia lo dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Pero cuándo? Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, cuando tenemos un nuevo nacimiento en nuestra vida. Es cuando nosotros vamos a aprender, hermanos, a ser renovados en la mente, cambiados para la gloria del Señor. Y a medida que se comprenden mejor las Escrituras, a medida que tú vas leyendo la Escritura, cada vez vas a tener un conocimiento mayor de la Escritura. Porque vas a ir cada día estudiando, hasta que más adelante vas a ir al trasfondo de la Escritura, vas profundizando los temas y usted va creciendo espiritualmente. ¿Sabe? Porque la mente hay que renovarla. ¿Y cómo la renovamos? Con la Escritura.
con la palabra del Señor. Y el cristiano, cuando ya ha sido renovada su mente, se transforma. Entonces la transformación no viene así porque sí, la transformación viene porque yo estoy estudiando la palabra, estoy aprendiendo la escritura, estoy aplicando la escritura a mi vida personal. Entonces mi mente se va renovando todos los días, va cambiando todos los días, voy quitando todos esos argumentos, todas esas filosofías que eran contrarias a Dios, que estaban en mi mente, y ahora voy a aplicar la palabra de Dios en mi mente. Mi mente va a ser cambiada para la gloria de Dios. Entonces es cuando el cristiano es verdaderamente transformado. Cuando uno dice todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, quiere decir que ya los argumentos anteriores, las fortalezas anteriores, las filosofías anteriores, las doctrinas anteriores, ya no está yo hoy en mi vida, porque todo en mi vida hoy es nuevo. Gracias a que al conocimiento de Cristo Jesús en mi vida. Romanos 12, 1 y 2 dice claramente este versículo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, renovados y transformados, ¿qué? Lo acabamos de leer en el versículo. Claramente, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Es lo primero, nuestra mente, el entendimiento es lo primero que nosotros tenemos que renovar. Es lo primero que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida. Cuando eso pasa en nuestra vida, entonces usted podrá usar las armas espirituales que Dios nos da para cuando las guerras se presenten espirituales en contra de nosotros, podamos derribar todos esos argumentos, hermanos, todas esas filosofías, todas esas doctrinas que nos apartan del conocimiento de Dios. Pero esa fortaleza que el pensamiento está en la Biblia son las armas divinas que Dios quiere. En Efesios 6, 17 dice algo muy claro. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces esa es la que tengo que tomar, el yelmo de la salvación y la palabra del Espíritu. Esta es la palabra que yo debo tomar. ¿Para qué? Para que mi vida sea transformada radicalmente. Entonces, el razonamiento de este mundo se opone a la verdad de Dios, que nos quede claro en esta noche. Por eso Pablo estaba luchando en ese tiempo, porque había tanto razonamiento, tantas doctrinas, hermano. Tantas fortalezas que el enemigo había colocado en el pueblo de Corintios, que él quería destruir todas esas barreras para que el pueblo de Corintios pudiera conocer al verdadero Dios. Y él lo hizo y lo dejó escrito para que usted y yo hoy podamos conocer al verdadero Dios. La mente incrédula, ¿en qué se aferra, hermano? Se aferra en la lógica, en los argumentos sólidos, que no le sirven para nada. Para ellos son sólidos y son fuertes para ellos. Y ellos son radicales con eso, no quieren ceder. Pero yo te digo algo, ¿sabes qué? Ellos no quieren que nadie se entrometa en las mentiras que ellos mismos se creen. Y yo te estoy diciendo hoy, si tú estás en una condición como esta, haz un par en tu vida. Empieza a estudiar la palabra, empieza a meditar en la palabra y verás cuántas cosas se van a caer de tu mente y de tu corazón y podrás tener de verdad un encuentro personal con el Señor. ¿Sabes? Ellos se defienden de todas estas intromisiones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la verdad de Dios no se vea, sino que las mentiras de ellos sobresalgan. Y así lo estamos viendo, cuántas cosas se están levantando hoy que no son verdad y van en contra de la palabra de Dios. Pero los que conocemos la palabra de Dios tenemos que predicar sobre esto. Este es un tema, hermano, que es muy importante que el mundo conozca. Nosotros tenemos que levantarnos para derribar, hermano, todos estos argumentos, todas estas doctrinas, todas estas filosofías falsas que apartan al hombre del conocimiento de Dios. Pero cuando una persona nace de nuevo, él o ella, como quiera ser, dice aquí la Escritura, admite que la locura de la antigua manera de pensar, y admite, miércoles, yo antes pensaba de esta manera, y yo actuaba de esta manera, y yo hacía de esta manera, y descubre que Cristo es la sabiduría. Hay que descubrir que Cristo es la sabiduría. Gloria a Dios que hemos descubierto que Cristo es la sabiduría de nuestra vida. Y mire, 1 Corintios 1:24, mira lo que dice. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ya? Pero cuando, hermano, cuando nos bajamos de la nube de argumentos, de filosofías, de doctrinas, esas cosas son de hombre. Ahí no está el Espíritu de Dios por ninguna parte.
Pero cuando nos sometemos a la palabra de Dios, que está el Espíritu de Dios, que fluye el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu Santo te va a guiar, te va a ayudar a que tú llevarte a toda la verdad. Es el que te va a enseñar a conocer a Dios a través de las Escrituras. Entonces, hermano, comprendamos la voluntad de Dios y alcancemos el conocimiento de Dios, que eso es lo que Él quiere. No quiere sacrificios ni holocausto, sino conocimiento de Él. Entonces, cuando tú tengas el conocimiento de Dios, podrás derribar las imaginaciones que son contrarias al conocimiento de Dios. Vamos al segundo punto: cautivando nuestros pensamientos para hacerlos obedientes a Cristo. Hay una tarea que tenemos que hacer nosotros, es, hermano, cautivar nuestros pensamientos a la mente de Cristo. Mira lo que dice 2 Corintios 10, versículo 5, la parte B. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, mis pensamientos, ¿qué quiere decir cautivo? Preso. Llevando preso mis pensamientos a la mente de Cristo. Cuando mis pensamientos están presos en la mente de Cristo, yo no voy a hacer sino lo bueno, lo santo y lo justo. Porque Cristo es santo, santo, santo. Y tenemos que luchar por eso, tenemos que trabajar por eso. No es fácil, pero no es imposible. De la mano de Dios todito lo podemos lograr. Todito podemos cambiar nuestra vida. Todito podemos hacer la voluntad de Dios. Aún en este mundo lo podemos hacer. Porque Cristo nunca nos abandona, Cristo siempre está con nosotros. Y para que nuestros pensamientos poseen el valor verdadero, debemos aprender a guiarlos. Usted no deje sus pensamientos sin guía, porque si usted deja sus pensamientos sin guía, hermano, ahí va a venir la cantidad de poderes, ya sea el poder del hombre que vive su propio pensamiento, el poder de Satanás que quiere manejar tus pensamientos, el poder del mundo que quiere dominar tus pensamientos, o todos los poderes combinados en uno solo que quieren dominar tus pensamientos y no te dejan ver la gloria de Dios en tu vida. El carácter del carácter central del poder de nuestros pensamientos hace que para nosotros sea de primera necesidad que aprendamos a guiar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a guiar nuestros pensamientos, nuestra vida la vamos a dirigir conforme está escrita la palabra del Señor. Si queremos, hermano, permanecer en posesión de nosotros mismos, entonces el pensamiento de nosotros determinará quiénes somos cada uno de nosotros. Tus pensamientos hablan de quién eres tú, hermano. Y vamos a verlo aquí a través de Proverbios 4:23 en la Nueva Versión Internacional. Mira lo que dice. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso es que yo digo que la mente y el corazón no los podemos separar. Ahí están los pensamientos. Porque si yo pienso mal, las cosas malas van a salir de mi corazón. Y las voy a hacer. Porque es muy claro lo que dice aquí la palabra de Dios. Por eso cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida, para bien o para mal. Tus pensamientos son los que controlan tu vida. Entonces, los pensamientos que hacen captan tu atención, despiertan tus sentimientos, encienden las pasiones, se te mete a la voluntad y ordena la acción. Todo eso lo hacen los pensamientos, hermano. ¿Usted cree que no? Pero todo eso, los pensamientos manejan nuestra vida. Está muy clarito que los pensamientos, así somos así tal cual somos nosotros. Así como pensamos, así somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque manejan nuestra vida. En la manera en que nosotros dejemos manejar nuestros pensamientos por Dios, nuestra vida va a ser mucho mejor. Vamos a manejar nuestra vida conforme a los deseos y a los anhelos del corazón de nuestro Padre Celestial. Ahora, cuando los pensamientos de nosotros no son sometidos, no son guardados, no son cuidados, dice aquí, entonces los dejamos que se desaten. Y cuando esos pensamientos se desatan, son como hermano, como el hombre que va en el viento, en el mar, con las olas, y entonces son para un barco que cae la lona, y entonces pierden la dirección porque no tienen quien maneje el timón del barco, y va a la deriva sin saber para dónde va. Es una fuerza impulsora y una fuerza destructiva. Por eso cuando yo no guío mis pensamientos, yo tengo una fuerza negativa y muy destructiva en mi vida personal, porque lo primero que me daña es a mí, o a usted, porque ellos dañan nuestra vida, la dirección de nuestra vida, cambian las direcciones de nuestra vida. Hoy estamos aquí, mañana estamos allá y pasado estamos allá. No tenemos un lugar específico para situarnos y desarrollar nuestra vida personal. Por eso, llevando cautivo todo pensamiento, llevando preso todos mis pensamientos a Cristo, todos los pensamientos, todas las
opiniones, hermano, todas las doctrinas y de las personas que las personas promueven en este tiempo bajo la visión del mundo que estamos viviendo actualmente, dice la Escritura, en oposición a una visión centrada en Dios, que son cosas que los llevan a usted a la deriva. Es como si fuera en el barco sin timón y que las olas y el viento la llevaran a donde bien le parece. Pero cuando eso va dirigido por el capitán que es Cristo y llevamos la dirección de él bajo la cobertura del Espíritu Santo, nosotros vamos a ver toda nuestra vida centrada en Dios, en el conocimiento de Dios, aceptando la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Nosotros debemos ser controlados, hermanos, por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos controlar y eliminar también todo aquello negativo que no nos deja someternos a nosotros a la voluntad y a la entrega del Señor a través de su Espíritu Santo. Entonces, todas esas cosas negativas, cuando las ponemos en las manos del Señor, serán vencidas violentamente por las armas espirituales de Dios. Esas armas van a ser una guerra total y seremos vencedores en Cristo Jesús, hermano. Serán conquistadas con mucha facilidad porque las armas espirituales son poderosas en Cristo Jesús, lo dice la palabra, no yo. Entonces, nosotros tenemos que guiar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, guiarlos, hermanos, al lugar del vencedor. Y ese lugar del vencedor se llama Cristo. Cuando entregamos todo a Él, nuestra vida, nuestra humanidad, nuestros sentimientos, emociones, nuestra familia, todo lo que somos lo ponemos en manos de Dios, entonces Dios nos va a dar una respuesta favorable a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque todas estas circunstancias son llevadas por Cristo al Padre Celestial, hermano, y a su reino espiritual. Seremos gobernados, bendecidos, exaltados por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Cómo podemos llevar nuestros pensamientos al cautiverio? ¿Sabes cómo lo podemos llevar? Presentándole a la mente todas las circunstancias tal cual como son en la naturaleza. Simplemente pedir obediencia a una autoridad, aunque extremadamente apela al propio amén que está en nosotros, al propio así sea que está en nosotros. ¿Por qué? Porque es que yo voy a manejar mi vida. Ya, también yo tengo libre albedrío, tú tienes libre albedrío. Nosotros podemos manejar nuestra vida. Pero eso dice al amén, o sea, al así sea, así sea. Yo voy a hacer esta cosa porque sé que me va a ir bien, o sea, así sea, me va a ir bien, como yo la maneje, conforme a la voluntad de Dios, conforme al sometimiento a Dios de mi mente, de mi corazón, de mis emociones, de mis sentimientos, de mi vida totalmente. Entonces, hay tres cosas que nosotros tenemos que manejar como la autoridad, y es la conciencia. La conciencia nos habla, hermano. La conciencia nos habla a todos. Cuando haces bien y cuando haces mal. Cuando pudiste hacer algo y no lo hiciste, la conciencia te habla. Es la voz que nosotros oímos allá en el consciente, que nos está hablando como si fuera una persona que nos hablara. Es nuestra conciencia, hermana. La palabra esta también nos habla. Usted la lee y dice, wow, yo sentí que Dios me habló en esta palabra. Esta palabra hizo rema en mi vida, porque la palabra también nos habla. La conciencia, la palabra. Y el que habla, dice, el que habla en la palabra. ¿Quién es el que habla en la palabra? Es Dios. Entonces Dios, la conciencia y las Escrituras nos están hablando a nosotros todos los días cómo debemos manejar nosotros nuestra vida para poder salir adelante. Ahora, hermano, cada día debemos someter nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Eso es todos los días que debemos someterlo. Todos los días debemos guiarnos por Cristo, porque si los dejamos actuar en nosotros mismos, ¿qué vamos a permitir? Que se establezca como una verdad, hermano, en nuestra vida, que convierte las armas poderosas que nos destruyen y minan nuestra fe. Por eso yo no puedo manejarla a mi libre albedrío. Yo tengo que manejarla conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando yo lo hago a la voluntad de Dios, a mí me va a ir súper bien, hermano. Dios va a estar conmigo en todos los procesos de mi vida. Mira, Proverbios 23:7, mira lo que dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá,
come y bebe, te dirá, mas su corazón no está conmigo. Entonces, nosotros somos lo que pensamos. Todo lo que usted piensa, eso es usted. Ese es su retrato favorito, lo que usted piensa. Cuando usted, hermano, no piensa conforme a la palabra de Dios, usted está pensando conforme a su voluntad, conforme, hermano, a las fortalezas que están dentro de usted. Entonces, como está pensando de esa manera, usted no está haciendo lo que dice la palabra de Dios, y por eso su fe se va destruyendo cada día más. Usted se va apartando cada día más de la presencia de Dios. A usted ya no le interesa nada de Dios, no le interesa que le hablen de Dios, no le interesa que le lean las escrituras, no le interesa la enseñanza, porque ya usted perdió la fe. ¿Por causa de qué, hermano? Por causa de usted haber tenido en su corazón el deseo de no tener de verdad una comunión verdadera con Cristo, que sus pensamientos y sus razonamientos naturales no tienen nada que ver con sus pensamientos espirituales. Está totalmente apartado de la presencia del Señor. Ahora, la Biblia dice que Dios conoce nuestros pensamientos. Claro que Dios conoce nuestros pensamientos. Antes de que usted piense, ya Dios sabe qué va a pensar usted. Dios conoce todo en nosotros. Y aquí Salmo 139, 1 y 2, mira lo que dice. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Desde lejos ya Dios sabe qué vas a pensar. Ya lo sabe todo. O sea, lo que estás pensando ahora, ya Dios lo sabe. Ya Dios lo conoce. Porque Él es Dios. Él es soberano, Él es todopoderoso. Ahora, el blanco del enemigo siempre van a ser nuestros pensamientos. Que en esta noche te quede claro esto, hermano. Aquí está el blanco que el enemigo va a conocer tus pensamientos. Él los ataca de una forma sutil. Tú ni te das cuenta en la forma que lo hace suavecito, suavecito, hasta que se va adentrando en ti y ya te hace cambiar hasta su forma de pensar. Sin darnos cuenta, estamos presos en ellos. No nos damos cuenta en qué momento pasó, pero pasó, convirtiéndonos en esclavos voluntarios de sus propias mentiras. Y a veces somos esclavos del enemigo por eso, de las mentiras del enemigo por eso, porque le dimos la entrada en nuestros pensamientos, le dimos el pase en nuestros pensamientos. Los pensamientos negativos, hermanos, son tremendos en nosotros. ¿Cuál es el pase que le dimos? Ya pensamos negativamente, ya somos inseguros, ya tenemos temor, ya tenemos desconfianza, ya no somos esas personas firmes como antes, que ya sabíamos lo que era bueno y lo que era malo, el pan, pan y el vino, vino, y todo lo hacíamos conforme a la palabra del Señor. Entonces, ya no somos sino las cosas que nos podemos imaginar, haciendo que nos olvidemos de la palabra de vida, que es la palabra de Dios, de las promesas del Hijo de Dios que nos dio a cada uno de nosotros, para que cuando tuviéramos las dificultades en las circunstancias, en todos los procesos de nuestra vida, estas promesas las tomáramos y hiciéramos posesión de esas promesas en nuestra vida para ver en fe la respuesta de Dios en cada proceso, hermano. ¿De dónde salen nuestros pensamientos? Vamos a verlo en Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale toda esa maldad que nosotros acabamos de leer, hermano? Dice la Escritura que todo esto sale del corazón del hombre. ¿Cómo así, pastor? Así, Señor. Todo eso sale de tu corazón. Cuando no tienes un corazón limpio, cuando tienes un corazón acepto para Dios, cuando tú has decidido cerrar tu corazón para el Señor y abrir tu corazón para todas aquellas cosas que nos apartan del Señor, porque del corazón salen todos los malos pensamientos. ¿Usted cree que cuando una persona va a asesinar a otra, fue en el momentico que lo hizo? No, hermano, ya eso estaba ahí en el corazón y eso fluyó en el momento en que lo fue a hacer y listo, y lo hizo. Porque mente, corazón, pensamiento, corazón va ligado. Yo pienso que voy a hacer esta maldad y voy a hacer aquello, y con el corazón yo ejecuto todas las cosas. Entonces se da cuenta que de ahí salen todos los malos pensamientos, como dijo aquí la Escritura. Todos los homicidios ahí están. ¿De dónde salen? Del corazón, hermano. ¿Dónde sale el adulterio? No sale porque es que yo la vi ya, no. La miró, la codició y la tomó.
salió del corazón, hermano, hizo todo el proceso, igual con las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Usted va a dar un falso testimonio de una persona y empieza a planear cómo va a hablar, cómo va a decir, cómo va a mostrar la mentira como una verdad para dañar a su hermano. Todo sale del corazón, todas las intenciones malignas salen del corazón, como también las buenas intenciones también salen del corazón. Pero cuando salen las buenas intenciones, cuando Cristo es el que reina en nuestros corazones, cuando Cristo está presente en nuestra vida. Entonces, estos pensamientos que hacen, combaten con la palabra de Dios. Porque aquí nos está diciendo el Señor de dónde salen. Entonces la persona que utiliza todos esos pensamientos negativos, toda esa maldad en su vida, está combatiendo a Dios, está buscándole guerra a Dios, pero te digo de antemano, tú nunca vas a vencer. Te doy una buena noticia, el día de hoy Dios nunca ha perdido una batalla, siempre va a ser vencedor. Siempre Dios va a darle la victoria al que se la merece, al hijo de Él, al siervo de Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios es la verdad absoluta. Y contra Dios nadie, pero nadie puede. Entonces, no deje espacios vacíos en su mente, porque cuando deje espacios vacíos, esos van a ser ocupados por las cosas que no deben estar en nuestra mente. Llenemos nuestros espacios con la palabra del Señor. Llenemos nuestros espacios con la gracia y la misericordia del Señor todos los días en nuestra vida. Por eso ningún pensamiento, hermano, permítale que gobierne su vida. Ningún pensamiento, solo los pensamientos que vienen de la palabra del Señor. Eso sí deje que gobierne su vida, porque van a ser para edificación de usted, porque nos va a condicionar a la voluntad de Dios, nos va a ayudar a estar sometidos a la voluntad de Dios. La guerra de la que Pablo está hablando aquí es la guerra de la mente, que es una guerra espiritual, una guerra que usted y yo no vemos, pero que está ahí combatiendo todos los días, y todos los días nos debemos levantando con las armas espirituales para ser todos los días vencedores en Cristo Jesús. Nuestra mente es un campo de batalla donde luchan todas las convicciones más profundas que usted puede imaginarse. Aquí cuántos enemigos se han levantado en este momento que estamos predicando, tratando de distraer, de cambiar, de bloquear lo que estamos haciendo. Pero Dios es más poderoso que todos ellos. Y Dios no permite sino que su palabra corra como río de agua viva y llega hasta el último rincón de la tierra. Que la gente sepa que la mente es lo más importante, porque de ahí fluye lo bueno, lo malo y lo malo, pero también fluye lo santo, lo perfecto. Y que de ahí vemos también la manifestación del poder de Dios en cada una de nuestras vidas. Hermano, con cariño le digo en esta noche, Dios nos invita a tomar el control de nuestros pensamientos. Dios te está invitando en esta noche a que tomes el control de tus pensamientos, dejándolos cautivos a la verdad, a esta verdad que revela la voluntad de Dios, y esa verdad es Cristo Jesús. Deja que todas estas revelaciones toquen tu vida y llegues al conocimiento de la verdad. Deja fluir la unción del Espíritu Santo en ti para que Él pueda hacer una obra redentora en tu vida. Debemos usar la palabra en todos los momentos de nuestra vida, porque esta palabra, hermanas, es el arma perfecta contra nuestros propios pensamientos. Nosotros, cuando tiene un pensamiento malo, inmediatamente combátalo con la palabra del Señor y Él huirá de su mente y de su corazón y no le va a estorbar. Pero somos nosotros mismos los que tenemos que tomar estas armas espirituales, hermanos. Esos pensamientos pecaminosos que a veces nos llegan a la mente, uno inmediatamente usa la palabra del Señor y alineamos nuestros pensamientos a la mente de Cristo. Y tenemos que alinearlos, hermanos. Nadie lo puede hacer por usted ni nadie lo puede hacer por mí. Tú y yo somos los que tenemos que alinear nuestros pensamientos a la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da el poder sobre nosotros y nos da la autoridad para alinear nuestros pensamientos a la mente de Cristo. Nosotros lo podemos hacer, hermanos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, para que se sometan voluntariamente a Jesús. Él no te está obligando a ti ni a nadie, es voluntariamente si tú te quieres someter a Jesús. ¿A través de qué? De tomar tus pensamientos y llevarlos cautivos a Cristo Jesús, para que tú aprendas a partir de este momento a pensar como Cristo dejó el pensamiento en la Escritura, y que tu pensamiento no siga siendo el blanco de Satanás para apartarte de la presencia del Señor. Nuestras mentes son cambiadas porque son cambiados nuestros pensamientos internos y se vuelven obedientes a Cristo. Por eso es que nuestras mentes son cambiadas, hermano. Nuestra mente ya no se ajustará al camino del mundo, porque ya hemos conocido a Cristo, y ahora nuestros pensamientos se van a ajustar al camino de Cristo en el proceso del cambio de nuestra vida. Y después de cambiar tus principios, después que tú y yo
Dios, hemos cambiado nuestros principios, nuestra conducta también va a cambiar. Así que, hermanos, sometamos hoy nuestras vidas al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento de Dios, y pongamos nuestros pensamientos cautivos a la mente de Cristo. Hermanos, bendiciones para todos. Que Dios los guarde y los bendiga.